Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas. Y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Las valvulopatías son un problema generalmente que se produce por lesiones en las válvulas cardíacas, si bien es verdad que se pueden afectar de forma congénita o adquirida dependiendo de los casos. Así tenemos, por ejemplo, los casos que aparecen, por ejemplo, ruidos cardíacos patológicos que se denominan los soplos, según la velocidad de la insaturación de la enfermedad, dan lugar a síndromes bastante característicos que son sobre todo las mismas estructuras que se comportan de forma diferente en una distinta adaptación del propio miocardio. Tenemos la insaturación aguda, que es preinfarto agudo de miocardio, endocarditis, trombosis, etc., que es generalmente mal tolerada, conduciendo así rápidamente a la insuficiencia cardíaca aguda con bajo gasto y con un edema pulmonar en el tratamiento normalmente, que se puede dar de manera inmediata, y la insuficiencia y la insaturación crónica, por otra parte, que pone en marcha mecanismos compensatorios manteniendo la función ventricular normal hasta etapas avanzadas como la remodelación o la insuficiencia cardíaca crónica. Las causas más frecuentes de la lesión valvular dependen de la válvula afectada. En general, de hecho, se describen la fiebre neumática, la endocarditis, las anomalías congénitas, la degeneración calcificada por la edad y la isquemia de la disección aórtica. Las manifestaciones clínicas suelen llevar las valvulopatías en proceso anterógrado, por debajo, por tanto, del gasto, o retrógrado. Normalmente las lesiones izquierdas se transmiten de la presión del lecho vascular pulmonar, es decir, por disnea o edema pulmonar, y este lecho responde aumentando así las resistencias, lo que inicialmente protegería el edema pulmonar, pero aunque posteriormente conduce a cambios orgánicos irreversibles en las arteriolas pulmonares, son normalmente por hipertensión pulmonar y un posterior fallo también en la parte derecha. Así, la clínica dice que las valvulopatías pueden manifestarse por sus complicaciones, como es el caso de la endocarditis, arritmias, embolias, entre otras cosas. Los tipos de valvulopatías: la insuficiencia valvular por incapacidad de las válvulas para mantener un flujo sanguíneo unidireccional, o la estenosis valvular, que es la disminución del calibre funcional de la propia válvula cardíaca, que lo que hace es incrementar la presión a la que la sangre accede a través de ella. Así la válvula no se abre suficientemente, por decirlo de otra manera más llana. A nivel fisiopatológico y los mecanismos compensadores de este tipo de problemas de las valvulopatías, encontramos que la estenosis de las válvulas de salida de los ventrículos se generan como una resistencia al flujo que se compensa con la hipertrofia concéntrica, manteniendo una buena función ventricular hasta que claudica normalmente el miocardio, como regla general, insisto. Las insuficiencias que conducen a una dilatación ventricular por sobrecarga del volumen, lo que haría que inicialmente es compensada pero que degenera en un fallo ventricular.
dando la insuficiencia aórtica, por ejemplo, u otros problemas, y en la estenosis de las válvulas auriculoventriculares, que se producen síntomas por congestión retrógrada, bien pulmonar en la estenosis mitral y sistémica en la estenosis tricúspide, que normalmente ocurre que en los ventrículos no se afectan ya que se encuentran protegidos de este aumento de la presión, y la estenosis mitral provoca de hecho la dilatación en la aurícula izquierda, favoreciendo la aparición de la fibrilación auricular. En cuanto al shock circulatorio, es un concepto interesante porque es un síndrome que está caracterizado por la disminución de la perfusión tisular inferior a sus demandas metabólicas, de manera que se mantiene una disfunción en los órganos o tejidos afectados, y los mecanismos de compensación son cuando menos interesantes, produciendo el aumento del tono adrenérgico, el aumento de la frecuencia, la contractibilidad cardíaca, la vasoconstricción cutánea, la muscular o la esplácnica, y para preservar los órganos vitales, principalmente que son el sistema nervioso central y el corazón, resultando incluso a veces, no obstante, perjudiciales. El shock no es sinónimo, no obstante, de hipotensión, pues hay cifras de presión arterial bajas, pero pueden ser suficientes para mantener ese aporte adecuado y no rozar la hipotensión. El diagnóstico normalmente de shock se produce por una hipotensión arterial o por una hipoperfusión tisular, y también por una disfunción orgánica, es decir, que encontramos que el sistema nervioso no funciona adecuadamente. Las etapas o manifestaciones del shock circulatorio comprenden 3 etapas, de hecho: la etapa compensada no progresiva, la activación de mecanismos compensadores como reflejos simpáticos y aumentos normalmente que permiten el mantener la perfusión tisular adecuada. La etapa progresiva normalmente requiere de un abordaje ya más terapéutico y progresivo, potencialmente que puede acabar en puntos fatales, y la etapa irreversible es el grado de severidad del shock, que puede llevar a un punto crítico donde se sufre una retroalimentación positiva que permite que haya más progresión de shock que de recuperación. Las manifestaciones clínicas suelen ser sobre todo, como digo, la hipoperfusión tisular, la palidez de la piel, las mucosas, taquicardia, taquipnea, vasodilatación, oliguria, acidosis, proceso normalmente, por ejemplo, provocado en la acidosis por sustancias ácidas como el ácido láctico provocado por el cuerpo en intentar regular el proceso, o la necrosis tisular, que también se puede dar en estos casos o provocar a su vez acidosis. Las relacionadas por el fallo multiorgánico en cualquier caso de todas esas manifestaciones clínicas que producen el hígado, los pulmones, el cerebro y el corazón. La clasificación del shock puede ser hipovolémico, cuando es el más frecuente de hecho de los que hay, producido por una disminución del volumen de sangre disponible en el interior de los vasos, ya sea por hemorragia evidente u oculta, deshidratación y secuestro por el tercer espacio o por pérdidas digestivas urinarias e insensibles. Cardiogénico, cuando es llamado cardiogénico, suele ser intrínseco y provocado sobre todo por el descenso del gasto cardíaco asociado a una pérdida de función sistodiastólica cardíaca. La más frecuente de hecho suele ser por el infarto agudo de miocardio extenso. Obstructiva, cuando es llamado el cardiogénico extrínseco, porque es por una compresión extrínseca de las cavidades cardíacas que determinan un fallo diastólico del corazón, como ocurre en el taponamiento pericárdico, el neumotórax o la tensión de grandes hernias diafragmáticas, como es la ventilación mecánica o embolia pulmonar masiva, entre otros. Y también el distributivo, que se caracteriza por un gasto cardíaco generalmente alto, pero con una mala distribución del mismo. Así, la volemia puede ser normal, pero la sangre no llega adecuadamente a los tejidos por alteraciones con la distribución de una vasodilatación intensa. Asimismo, por tanto, la clasificación etiológica del shock hace que el hipovolémico sea normalmente hemorrágico o no hemorrágico, y aumentan normalmente las cantidades de suero, como os he dicho. El obstructivo extracardíaco se produciría normalmente con una obstrucción vascular extrínseca, un aumento de la presión intratorácica, y la obstrucción normalmente vascular intrínseca por embolias pulmonares, tumores, entre otros problemas, y también, por supuesto, por la hipertensión pulmonar aguda, que ya hemos comentado previamente. El proceso cardiogénico sería cuando hay un infarto agudo de miocardio, cuando hay problemas en la comunicación interventricular, insuficiencia valvular, entre otras cosas, y las arritmias, que suelen ser pues auriculares, ventriculares o de los bloqueos de las válvulas auriculoventriculares. Y el distributivo, que sería pues el anafiláctico, el séptico, el neurogénico, el endocrino, el del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o la disfunción hepática severa, o algunas intoxicaciones que nos lleven a ese punto. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.